Hoy continuamos con nuestro estudio de soteriología, la doctrina de la salvación. Y antes de empezar este pequeño estudio, la clase de hoy, quiero que vean el siguiente gráfico. Cuando ustedes ven estas dos imágenes, sobre todo para los que estuvieron en la clase anterior, ¿qué recuerdo evoca estas dos imágenes? ¿A qué les trae a memoria estas dos imágenes? Por si acaso, ¿no es la siguiente imagen que estuvimos viendo en la clase pasada? La creación de Adán en la Capilla Sixtina, una obra de Miguel Ángel de la era renacentista del siglo XVI. Pero se dan cuenta que cuando nosotros conocemos la obra completa y vemos las imágenes referenciales, es como que automáticamente nosotros podemos conectar esto con aquello que pasó en el siglo XVI o aquello que se hizo en el siglo XVI. Esos detalles traen a memoria para nosotros lo que se hizo y la obra completa. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la obra completa y podemos ver a través de estos detalles esa ilustración. Ahora, fíjense en esto. Estos dos cuadros tienen su propia historia. Uno es la portada de una película, E.T., de los años 80, y la otra es una carátula de una inteligencia artificial. Estamos hablando de un robot tocando la mano del dedo de una persona. Estos dos cuadros tienen su propia historia y su propia aplicación hoy actual en este momento, pero al mismo tiempo nos trae una referencia de aquello que pasó en el pasado. Tiene una aplicación inmediata, pero también tiene una referencia a aquello que aconteció, que nos revela una situación mucho más completa, una obra mucho más completa. Esto se llama tipología y es sobre lo que vamos a estar hablando hoy en Salvación Revelada. Vamos a estar viendo la salvación tipológica y la salvación profética, la revelación a través de la tipología y la salvación a través de las profecías. ¿Dónde estamos parados en este momento? Dijimos que teníamos 8 etapas de la salvación. La primera era la salvación planeada, el plan intratrinitario, el pacto intratrinitario desarrollado en el Consejo Eterno de Redención entre las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde se determinó que la segunda persona de la Trinidad vendría a este mundo, padecería y traería la obra completa para salvación del ser humano. Ahora, si en la eternidad se diseñó un plan para que sea de salvación, alguien tiene que ser salvado. Entonces hay una salvación necesitada. En la mente eterna de Dios vimos que estaba tanto el plan de salvación como la depravación del hombre, la caída del hombre y su necesidad de salvación. Luego vimos en la etapa 3 que en Génesis 3:15 Dios promete salvación al hombre. ¿Qué le dice a Adán y Eva tras la caída? A la mujer de tu simiente va a nacer aquel que va a pisar la cabeza de la serpiente. Se promete una victoria de la simiente de la mujer sobre la cabeza de la serpiente. Ahora, Adán y Eva no sabían más que esto, que algún día, en algún momento, alguien nacido de la simiente de la mujer iba a poder restaurar lo que ellos rompieron, iba a poder volver a reconciliar a la raza humana con Dios. Eso es todo lo que sabían, nada más. Había una promesa y ellos se adhieren a esa promesa. Hoy nos toca la etapa 4, la salvación revelada. A partir de esa promesa, Dios empieza
a mostrar el plan de salvación a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento. Y lo va haciendo por cápsulas, lo va haciendo por etapas, lo va haciendo por fragmentos. Y lo va mostrando de manera progresiva hasta que se da la completa revelación ya con Cristo. Luego ya viene salvación ejecutada, aplicada, después ya viene la salvación consumada y preservada y consumada. Vimos que el plan de salvación de Dios es revelado a los hombres a lo largo de la historia a través de diferentes figuras. Hay tres maneras en las que el plan de salvación es revelado. Uno, vimos que es a través de las tipologías. El otro es a través de las profecías y el tercero es a través de los pactos, de manera tipológica, profética y pactual. Hoy vamos a ver dos de estas figuras. Primero, les voy a dar una pequeña referencia de lo que es la revelación tipológica. Tipológica. Dios, cuando empieza a mostrar su plan de salvación, empieza a revelarlo de manera tipológica, son como sombras. Se vale de eventos, se vale de personas, se vale de objetos que van prefigurando la persona de Cristo y su obra. Elementos varios que van mostrando la obra de Cristo a lo largo de toda la historia. Todos estos elementos apuntan al cumplimiento del plan de salvación. Acá hay tres ejemplos genéricos de tipología. Tenemos a José. ¿Quién era José? Despreciado entre sus hermanos, entre su nación, hecho siervo para luego convertirse en el salvador de su pueblo. Es una imagen tipológica. Tenemos a David, el rey conforme al corazón de Dios, el pastor que se hizo rey. Y encontramos en el Nuevo Testamento que Cristo dice que es el buen pastor y es también coronado como rey de reyes. Es otra imagen tipológica. Todos los elementos del tabernáculo en el templo, todos los elementos apuntan a una imagen cristológica, a una revelación cristológica. Los sacrificios del Antiguo Testamento, todos apuntan a Cristo. ¿Quién es el Cordero que fue sacrificado por nuestro pecado? Cristo. Son todas imágenes que vamos viendo a través de tipologías. Y el segundo método de revelación es a través de las profecías. Hombres de Dios que fueron utilizados por Dios para traer un mensaje de parte de Dios, que tenía una aplicación inmediata para el pueblo de Israel en aquel momento, pero al mismo tiempo revelaba detalles y características directas de cómo iba a ser ese plan de salvación. Todos los profetas mayores y menores, anunciaban detalles específicos del plan de salvación. Cayó nuevamente tres pequeños ejemplos genéricos. Isaías, el profeta evangélico, el profeta mesiánico, como se le llamaba. ¿Por qué? Porque fue uno de los que más abarcó revelaciones acerca de cómo iba a venir el Mesías, cuál iba a ser su aspecto, muchos detalles que mostraban características del Mesías. Miqueas, quien revela el lugar del nacimiento del Mesías. Jeremías, que nos cuenta cómo iba a ser ese nuevo pacto a través del Cordero Perfecto. Se van a dar cuenta, hermanos, que mientras la historia de la humanidad se va desarrollando, en paralelo hay otra historia en la cual el Señor viene mostrando su plan de salvación. Nosotros solemos ver el Antiguo Testamento como si fuera una serie de hechos históricos que acontecieron en Israel en aquel momento, en aquel lugar, y que son parte de la historia, así como podría ser la historia de nuestro país. Y es en cierta manera así, pero al mismo tiempo, esa misma historia, esos mismos hechos tienen una simbología que van apuntando a Cristo y al plan de salvación. Todo
todo el Antiguo Testamento, es más, toda la palabra de Dios apuntan a Cristo y a su plan de salvación. Todo, todo. Dijimos que se utilizan tipos para revelar aspectos de Cristo, instituciones, eventos, personas, elementos. Y los antitipos son revelados, tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios utiliza figuras que son reveladas en el Nuevo Testamento. Todo apuntaba a algo futuro que ocurriría en el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos identificar a un tipo? Bueno, porque tiene una correspondencia perfecta en el Nuevo Testamento. Tiene una correspondencia perfecta en el Nuevo Testamento. Sí o sí, un tipo es revelado en el Nuevo Testamento. Veamos un poco algunas de las referencias que encontramos y nos vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 5. ¿Qué dice el escritor a los Hebreos? Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés tiene que construir el tabernáculo. Eso era una figura, una representación de las cosas celestiales. Y le dice, tiene que ser exacto porque esto es una figura, una sombra de lo que iba a venir. Siguiente. Colosenses 2, 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en cuestión de comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es, nuevamente dice, sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Acá ya está haciendo referencia a Pablo a que todos esos ritos, esas ceremonias, todas esas normas de vida que estaban en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, apuntaban a Cristo como una revelación final. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley en el Antiguo Testamento era la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Acá ya habla de la ley mosaica y habla de los sacrificios y que todos estos rituales tenían una anticipación perfecta en la obra de Cristo. ¿Se dan cuenta? Tenemos tabernáculo, tenemos ritos y normas, tenemos sacrificios, y en todo se está hablando de que esto que se hacía en el Antiguo Testamento apuntaba al Nuevo Testamento. La epístola a los Hebreos es una epístola que está cargadísima de antitipos. Hoy vamos a tocar mucho hebreo. ¿Por qué? Bien lo dijo el hermano durante sus prédicas. ¿Qué pasaba? ¿Qué motivó al escritor a mandar esta epístola a los hebreos? Ellos estaban queriendo volverse atrás y volver a aquellos rudimentos del Antiguo Testamento. Y el autor a los hebreos, ¿qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo todo eso era sombra. Y constantemente empieza a desarticular y mostrar cómo esto era una sombra y cómo esto era Cristo, era el cumplimiento perfecto de todo esto. Un buen ejemplo de una tipología es el Cordero Pascual, la institución de la Pascua para el pueblo de Israel. Israel tuvo por mandato recordar la Pascua de generación en generación, donde ellos rememoraban cómo la mano del Señor los sacó de Egipto, ¿verdad? Fíjense, un cordero sacrificado para salvación de la muerte, teniendo como señal, ¿qué cosa? La sangre del cordero en la puerta.
Fíjense lo que dice Éxodo 12, 26 y 27. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten qué significa este rito para vosotros, vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Fíjense, Dios le manda a que rememoren cada año la Pascua, porque ese día el Señor los sacó de Egipto con mano poderosa. El heridor pasó por toda la tierra de Egipto y no tocó a ninguno de los primogénitos donde veía la sangre del cordero en los dinteles de la puerta. Fíjense que tiene una aplicación inmediata. Tenía una aplicación inmediata para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer? Cada vez que rememoraba la Pascua, se acordaba aquello que pasó en Egipto. Traían a memoria aquello que pasó en Egipto. Cada vez que ellos rememoraban la Pascua era un recuerdo hacia el pasado. Pero al mismo tiempo hay un antitipo, porque ese mismo sacrificio al mismo tiempo apuntaba a una revelación del Cordero sacrificado, en cuya sangre nosotros tenemos salvación. Así como para ellos tenía un cumplimiento inmediato y directo en aquel tiempo, también apuntaba hacia el futuro. Cuando ellos veían la celebración de la Pascua, veían los dedos. Y cuando ellos veían la obra completa en Cristo, ellos tenían que decir, esto apuntaba al Señor. Dijimos que todos los antitipos tienen una revelación completa en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿dónde está la revelación completa de la Pascua? En 1 Corintios 5:7, ¿qué dice Pablo? ¿Qué le dice a los corintios? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Fíjense que Pablo está haciendo una referencia directa a Cristo como el Cordero Pascual. Es más, viene hablando de la vieja levadura. Inmediatamente luego de la celebración de la Pascua, al otro día, empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Era una celebración de 7 días donde el pueblo de Israel no podía tener absolutamente nada de levadura en su casa, nada leudado, ni levadura, ni panes, ni masa, absolutamente nada. Todo tenía que ser sacado fuera. La levadura en la palabra de Dios representa el pecado. Representa el pecado. Y Pablo le está diciendo en la epístola a los Corintios, es que se despojen de la vieja levadura, que se despojen del pecado, porque Cristo nuestra Pascua ya ha sido sacrificado. Se dan cuenta que está haciendo referencia a dos imágenes tipológicas, no solamente una. Está hablando de la fiesta de los panes sin levadura como una tipología, y al mismo tiempo está hablando del Cordero Pascual como otra tipología. Tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Hermanos, toda la Escritura apunta a la redención de los hombres y a presentar a Cristo como un majestuoso Salvador. Todo el centro de la Escritura es Cristo como un majestuoso Salvador, hermanos. Y todos los tipos del Antiguo Testamento lo que hacían es mostrar figuras que iban revelando a Cristo desde el principio de los tiempos. Desde el principio de los tiempos. ¿Cuándo empezó Dios a mostrar a Cristo? Hermanos, desde que le creó a Adán y creó a Eva. Desde ese mismo punto, Dios empieza a revelar a Cristo. Fíjense, ¿cuál fue la ordenanza, el mandato, la orden que le dio Dios a Adán en el jardín del Edén? Le dijo, sojuzguen la tierra, tomen autoridad sobre los animales, tomen autoridad sobre toda la creación. Se le dio autoridad. Adán estaba en un estado perfecto, sin pecado. Se le da autoridad y le dice también, multiplíquense.
y llenen la tierra. ¿Cómo lo iba a hacer Adán solo, sin una esposa? Necesitaba una esposa. Cuando dice, no se halló ayuda idónea para él y no era bueno que esté solo, no porque él iba a estar en soledad o porque iba a estar deprimido. Él estaba en la presencia perfecta del Señor en ese momento, pero tenía que multiplicarse y llenar la tierra. Es una imagen perfecta de Cristo y su iglesia. ¿De dónde es tomada Eva de Adán? De su costado. ¿Dónde fue clavado Cristo en la cruz y salió agua y sangre? De su costado. Es una imagen perfecta del nacimiento, del partimiento de Cristo y su esposo, la iglesia. La iglesia. ¿Dónde está el cumplimiento de esto en el Nuevo Testamento? Efesios 5:30 al 32. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En el capítulo 5, Pablo le está escribiendo a los Efesios y le dice, mujeres estén sujetas a sus maridos porque la cabeza es el hombre, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿verdad? Luego le dice, esposas, amen a sus maridos. Y luego también le dice, maridos, amen a su esposa y entréguense de pleno a ella para presentarla sin mancha, para presentarla pura, así como Cristo se entregó por completo a la iglesia. Y luego le dice, ámenla como a sus propios cuerpos, porque nadie aborrece a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo sostiene, y lo mantiene, lo alimenta, así como Cristo a la iglesia. Y luego empieza este versículo, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. ¿De quién está haciendo referencia? ¿De la esposa o de Cristo? De Cristo. Y luego dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Dónde se dijo esto? En Génesis 2, en el Edén. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Adán y Eva eran una tipología de Cristo y de su iglesia. Y esto se repite en otros varios versículos. Los apóstoles, hermanos, utilizaban las escrituras para presentar a Cristo. Utilizaban las escrituras para presentar a Cristo. ¿Qué escrituras podían utilizar si el Nuevo Testamento aún no fue escrito? El Antiguo Testamento, porque toda la escritura apuntaba a revelar a Cristo. Felipe se encuentra con el eunuco. El eunuco, ¿qué venía leyendo? Isaías, como cordero fue enviado, ¿verdad? ¿Qué le dice Felipe? Entender lo que estás leyendo y no cómo voy a entender si nadie no me explica. Se sube y dice la palabra que partiendo desde esos escritos, ¿qué escritos? Isaías, Antiguo Testamento, empieza a mostrarle a Cristo. Empieza a mostrarle a Cristo. ¿Esa es una revelación profética o tipológica? Las dos. Porque por un lado el profeta estaba anunciando lo que iba a pasar con Cristo, pero al presentarlo como un cordero, está haciendo una revelación tipológica también. Pentecostés, Pedro en su primer discurso, todos empiezan a hablar en lenguas, dicen, estos tipos están borrachos. Pedro se levanta y dice, no, no están borrachos, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta. ¿Qué profeta? Joel, Antiguo Testamento. Anunciaba el derramamiento del Espíritu y el Evangelio del arrepentimiento. Durante todo el Antiguo Testamento, hermanos, Cristo viene siendo presentado de manera parcial, como borroso, de manera continua. Se dan detalles,
pero no está claro hasta que se completa la revelación en Cristo. Si ustedes veían solamente las fotos de los deditos sin conocer la obra original, te iban a ver detalles. Sí, está todo muy bien. Pero cuando ven la obra completa, usted dice, de aquí viene esta referencia, ¿verdad? Bueno, así también son las revelaciones tipológicas. Ahora, el pueblo judío, entonces no podría ser culpable por no entender lo que no era claro. Y en realidad sí es culpable. ¿Por qué? Porque ellos tenían la obligación de obedecer lo que se les decía, porque esto al final era una cuestión de fe. Era creer y obedecer, tal cual como el Señor se nos mandaba. Y hubo hombres y mujeres, hermanos, que creyeron y les fue contado por justicia, dice la palabra del Señor. No es excusa decir no lo entendimos porque era una cuestión de creer y obedecer. De creer y obedecer. Es más, ellos sí entendieron prácticamente en su totalidad cada una de las revelaciones proféticas y cada una de las revelaciones tipológicas. ¿Qué pasa cuando vienen los los magos de Oriente junto a Herodes? ¿Qué dice Mateo 2:1? Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que nos ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarles. Dice que cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces reunieron a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo e indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Los sacerdotes y los escribas recurren al Antiguo Testamento a una profecía de Miqueas, porque Miqueas es el que dice dónde va a nacer Cristo. Entonces ellos sí entendían. Y fíjense que dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres más pequeña entre la familia de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Y sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Fíjense fíjense lo que dice. Y sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad se había determinado que de Judá, desde Belén, Efrata, en la provincia de Judá, iban a ser el gobernante de Israel. ¿De qué está hablando eso? Del pacto intratrinitario, del consejo de redención. Desde el principio de los días, desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Se dan cuenta cómo a lo largo de todo el Antiguo Testamento se van dando chispazos y se van dando referencias a todo lo que estamos viniendo y aprendiendo, viendo y aprendiendo. Ahora, nosotros no podemos ver tipos donde la Biblia no dice que hay tipos. Y esto es muy delicado, hermanos. Nosotros no podemos agarrar cualquier texto del Antiguo Testamento y alegorizarlo y decir, acá hay un tipo. Acá hay un tipo. ¿Qué dijimos? ¿Cómo identificamos un tipo? Porque tiene una correspondencia perfecta en el Nuevo Testamento. Si nosotros agarramos y alegorizamos, podemos llegar a cometer muchos errores, hermanos. Cuando la Biblia calla, el lector calla, el estudiante de la Escritura calla y por sobre todo, el pastor calla. Nosotros no podemos agregar ni quitar nada a la Escritura del Señor. Absolutamente nada. Y esto también vale para versículos fuera de contexto. Nosotros no podemos agarrar cualquier versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para mandar un mensaje positivo. No, hermanos.
No, hermanos, nosotros tenemos que ser celosos custodios del santo consejo del Señor. Aunque intentemos hacerlo con una buena intención, para sacar una linda enseñanza, no, está mal. Nosotros no podemos agregar tipos a la palabra del Señor. Tenemos que remitirnos a lo que nos revela el Señor en el Nuevo Testamento. Sí o sí. Vamos a ver algunos ejemplos de tipos. Sin embargo, la muerte de Herod reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. La palabra figura es, el original del griego es tipos. De ahí viene la palabra tipología. ¿Qué dice ahí? Dice que Adán es figura del que había de venir. Adán era un tipo de Cristo. Y vamos a encontrar muchas referencias relacionadas. Esto está en Romanos 5:14. El siguiente, que Hebreos 9:23. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque Cristo no entró en un lugar hecho por manos humanas. Está hablando del lugar santo, una representación del verdadero. El lugar santo era una representación del verdadero, sino que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Qué lindo sería que alguien alguna vez haga una prédica sobre Hebreos 9. Sería muy lindo, ¿verdad? ¿Verdad, Franco? Sí, señor. Esto se predicó el domingo, una representación del verdadero, porque todo en el Antiguo Testamento era figura. ¿Usted nunca se preguntó por qué habían tantos ritos? ¿Por qué había tanto protocolo? ¿Por qué el traje de los sacerdotes? ¿Por qué poner la mano? ¿Por qué el animal que tenía que ser enviado al desierto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque todo eran figuras. Había una historia que se venía desarrollando, una línea histórica, un desarrollo terrenal, pero al mismo tiempo todo apuntaba con símbolos a Cristo. Cada uno de los pasos de toda la escritura apunta a Cristo. Apunta a Cristo. Fíjense el siguiente. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Está hablando de Éxodo, cuando el pueblo de Israel está en el desierto, ¿verdad? Y en Moisés, todos fueron bautizados en la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué mismo alimento espiritual? El maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. ¿Y qué dice? Y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. En toda la palabra del Señor, así como la levadura representa el pecado, la roca, la piedra, es Cristo. El tipo es la roca, el antitipo es Cristo. El antitipo es Cristo. Fíjense que cuando habla de la piedra angular que fue desechada, está hablando de Cristo. Aquella piedra desechada vino a ser cabeza angular. Cada vez que se refiere a la roca, a la piedra, está haciendo referencia a Cristo. Y acá Pablo a los Corintios le está confirmando que aquella roca que lo seguía era una representación de Cristo mismo. ¿Cuántas veces tiene que padecer la roca, Cristo, por la justicia de Dios para que brote agua de vida eterna para toda la nación? Una sola vez. Y Moisés le golpeó 2 veces. La vara de Moisés, el símbolo de la justicia de Dios, aquella vara con la cual Dios hizo todos los milagros con los cuales sacó al pueblo de Israel, representaba el poder de Dios, la justicia de Dios. Solamente una vez debía golpear la roca, pero la golpeó 2 veces. Transgredió la tipología que se le estaba otorgando a Moisés.
Por eso Moisés no entró en la tierra prometida. Fíjense que cuando sabemos esto y le encontramos a Jesús hablando con la mujer samaritana en el pozo de Sicar, en el Evangelio de Juan, y Jesús le dice, si vos supieras con quién estás hablando, vos le pedirías que te dé agua y él te daría agua que salte para vida eterna. Y uno cuando lee esto dice, qué raro es cómo se expresa Jesús. Lo que pasa es que Jesús está haciendo referencia a ese momento, a esa roca que representaba tipológicamente la fuente de vida eterna. ¿Se entiende? Vamos con algunos ejemplos de tipos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento y ser respetados. Vimos a Adán y Cristo como el segundo Adán en Romanos 5:14. Y también vamos a encontrar en Primera de Corintios 15:45, dice Pablo, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu de vida, haciendo referencia también a Adán y a Cristo. El Cordero Pascual lo vimos, Jesús es el Cordero de Dios. Esto está en 1 Corintios 5:7. Para ir adelantando, vamos a ir mencionando nomás. Maná, Cristo el pan de vida. ¿Qué dijo? Yo soy el pan de vida, dijo Cristo. Esto está en Juan 6:31 al 35. El tabernáculo, Cristo como la presencia de Dios. Hebreos 9. Melquisedec, el sumo sacerdote. Cristo tiene 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. Y el Melquisedec lo presenta a él como sumo sacerdote de manera tipológica y también profética. José, Moisés y David muestran aspectos del ministerio de Cristo. Isaac y su entrega voluntaria refleja la misma obra que Jesús hizo en la cruz. Es una representación perfecta del Padre entregando a muerte a su Hijo para expiación de nuestros pecados. Moisés, prefigura de Jesús como mediador. Esto está en Hebreos 3:1 al 6. La serpiente de bronce representa a Cristo en la cruz. Juan 3:14 dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, decía después de hablar con Nicodemo, ¿verdad? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está haciendo referencia a aquella serpiente. La serpiente era una tipología. El arca de pacto que representa la presencia de Dios hecha carne. Hizo un pequeño paréntesis acá con el tabernáculo. El tabernáculo, todas las imágenes del tabernáculo, hermanos, representan a Cristo. Hice una pequeña sinopsis corta nomás. Cada elemento del santuario, cada rito, cada cosa en el tabernáculo apuntaba a la obra redentora de Cristo. El tabernáculo era un lugar de reunión, pero al mismo tiempo era una figura profética de Cristo y su misión salvadora. Fíjense algunas de las imágenes de manera así muy aérea. Siguiente. La puerta, el único acceso que representa a Cristo como el único camino al Padre, Juan 10:9. El altar de bronce, el lugar de sacrificio por el pecado, símbolo del sacrificio de Cristo en la cruz. La fuente de bronce, usada para la purificación sacerdotal, figura de la limpieza espiritual que ofrece Jesús. El candelabro proporciona la luz continua, imagen de Cristo como la luz del mundo. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. La mesa de los panes presenta a Jesús como el pan de vida. El altar de incienso, la intercesión de Cristo ante Dios, el velo que separaba el lugar santísimo, y cuando el velo se rasga, revela el acceso directo al Padre mediante Jesús. Esto está en Mateo 27:51. El arca del pacto que contenía los símbolos del pacto, la presencia divina y la plenitud de Cristo. Esto da como para hacer un curso completo totalmente aparte, solamente con lo que es el tabernáculo de Dios. Es riquísimo. Y a veces nosotros vemos un montón de ritos, que los querubines, que los altares, que la columna, y todo tiene una simbología y todo apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. Así como estos ejemplos, hermanos, podemos encontrar
decenas, centenas. Estos son simplemente algunos de los ejemplos. Pero si nosotros aprendemos a ver, por un lado, el Antiguo Testamento como una sucesión de hechos en la historia, pero también aprendemos a ver como los símbolos, como las referencias tipológicas y proféticas, vamos a ver el Antiguo Testamento de manera diferente, totalmente diferente. Y hablando de revelaciones proféticas, es lo que nos queda por desarrollar. Los profetas mayores y menores revelan más profundamente el plan. Los profetas, a diferencia de los tipos, eran hombres de Dios que fueron utilizados con un mensaje de parte de Dios para el pueblo de Israel, que tenía una aplicación inmediata, lo mismo que las tipologías, pero también tenía una aplicación tipológica hacia el futuro. Constantemente Dios, además de las revelaciones tipológicas, viene mostrando aspectos del plan de salvación y aspectos del Salvador, del Mesías, a través de las profecías. Aquí hay unos ejemplos genéricos. Isaías, el profeta mesiánico, dijimos, uno de los que más da detalles acerca de la obra y los aspectos de Cristo. Jeremías, que habla del nuevo pacto. Ezequiel, quien da la visión del templo. Ezequiel es quien profetiza que la presencia de Dios abandona el templo y ya no retorna más, anunciando los 400 años de silencio hasta que viene Juan el Bautista. Y luego también profetiza la restauración del templo. Joel, su confirmación en Hechos 2, si mal no recuerdo, la revelación del Espíritu Santo. Daniel tiene un mensaje cercano y lejano. Él tiene las revelaciones de Apocalipsis, que tiene una proyección escatológica. Miqueas, quien revela dónde iba a nacer el hijo de la mujer. Zacarías cuenta que el Mesías iba a entrar montado en un pollino, que se cumple en Juan 11, cuando Cristo entra montado en un pollino. Malaquías anuncia a su precursor, a Juan el Bautista. ¿Se dan cuenta, hermanos? Permanentemente el Antiguo Testamento viene hablando de Cristo, de su obra, a través de una imagen tipológica y profética. Entonces, nosotros, cuando encontramos en el Nuevo Testamento las referencias con respecto a lo que era el Antiguo Testamento, estamos encontrando referencias de este modelo que apuntaban a Cristo. Por eso es que Jesús es tan duro con los fariseos, porque ellos conocían todo esto, pero no le reconocían a Cristo como su Salvador. No reconocían a Cristo como el Hijo de Dios. No le daban la gloria que Él se merecía. No es que ellos eran ignorantes y no se daban cuenta. Ellos sabían, ellos entendían, pero aún así decidieron rechazar al Salvador. Amén.